El vecindario tenía un encanto nostálgico, con calles adoquinadas y fachadas de colores deslavados por el tiempo. Alquilé un pequeño departamento en una casa antigua de 2 plantas. La propietaria, doña Elena, era una mujer de 65 años, de cabello canoso bien arreglado, voz calmada y ojos de un marrón profundo, que parecían contener historias de décadas enteras. Vivía en la planta baja, mientras que yo ocupaba el pequeño departamento en el primer piso. Desde el principio, había algo en su presencia que me resultaba fascinante, aunque difícil de explicar. El ritual era sencillo. El primer lunes de cada mes bajaba a pagar el alquiler. Elena insistía en que no lo transfiriera electrónicamente. Decía que prefería el contacto humano. A mí no me molestaba. Hablar con ella, aunque fuera por unos minutos, era uno de los pequeños placeres de mi rutina. Ese lunes, la encontré en su jardín trasero, arreglando las bugambillas. Iba vestida con un vestido de lino sencillo y cómodo, que acentuaba la elegancia natural que parecía llevar sin esfuerzo. Al verme, sonrió y dejó sus guantes de jardinería sobre una mesa. Puntual como siempre, Julián. Pasa, por favor. El interior de su casa era cálido y acogedor, lleno de antigüedades y recuerdos, fotografías en blanco y negro, relojes de péndulo y una vitrina con pequeñas figuras de cerámica. El aroma a canela y flores secas llenaba el aire. Me condujo hasta el comedor, donde siempre hacía la transacción. Mientras sacaba el recibo y contaba el dinero, le pregunté cómo había estado. «Los años no pasan en vano, pero me las arreglo», respondió con una sonrisa melancólica, tomando asiento frente a mí. Siempre me sorprendía su manera de hablar. Pausada, casi hipnótica, como si cada palabra estuviera cuidadosamente seleccionada. Durante nuestras breves charlas, me contaba anécdotas de su juventud, historias de viajes, de amores perdidos y encuentros memorables. Había algo en su voz que hacía que uno se olvidara del tiempo. Mientras me contaba sobre un viejo amigo que había visitado la semana pasada, noté algo diferente. Sus ojos se detenían en mí más de lo habitual, como si intentara leer algo entre líneas. Su lenguaje corporal parecía más relajado, pero sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. Un gesto que no había visto antes. ¿Todo bien?, pregunté un poco inquieto por la pausa repentina en su relato. Elena me miró fijamente durante un instante que pareció eterno, y luego asintió. «Sí, claro. Es solo que a veces uno se siente nostálgico». No quise presionarla, así que cambié el tema a algo más ligero, bromeando sobre el calor sofocante de la ciudad. Ella rió suavemente, y esa risa llenó el aire de una manera que me hizo sentir un cosquilleo inexplicable en el pecho. Antes de despedirme, Elena se levantó para servirme un café. Al regresar, sus pasos eran lentos, pero firmes, y noté cómo su silueta se movía con una gracia que no encajaba del todo con su edad. Cuando dejó la taza frente a mí, su mano rozó la mía. Fue un año casual, apenas perceptible, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. «Gracias», murmuré, sintiéndome torpe y confundido por mi propia reacción. Ella no dijo nada. Se limitó a mirarme con una expresión que no logré descifrar. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad, dulzura y algo más que no podía nombrar. Cuando terminé del café, me levanté para irme. Elena me acompañó hasta la puerta, y mientras me despedía, su mano descansó un momento en mi brazo. «Julián, gracias por escucharme siempre. No sabes cuánto aprecio tu compañía». «El placer es mío, doña Elena. Siempre es un gusto platicar con usted». Me fui, pero algo de esa interacción quedó rondando en mi mente durante el resto del día. No era solo su toque, sino la forma en que me miraba, como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño,
Su imagen seguía apareciendo en mi mente. Sus manos delicadas, su sonrisa cálida, su voz cargada de emoción contenida. Intenté apartar esos pensamientos, diciéndome que eran solo imaginaciones. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Y, aunque aún no lo entendía del todo, había una certeza que no podía ignorar. Doña Elena y yo estábamos cruzando una frontera invisible, una que no reconocí hasta que fue demasiado tarde para retroceder. Durante la semana siguiente, las cosas comenzaron a cambiar. Era difícil explicar cómo, pero las pequeñas interacciones con doña Elena empezaron a sentirse más significativas, cargadas de un peso que no estaba allí antes. Cada vez que bajaba las escaleras para salir o regresar, encontraba alguna excusa para hablar conmigo. Preguntar si necesitaba algo, ofrecerme comida que había preparado en exceso, o simplemente comentar el clima. Un viernes por la tarde, regresé del trabajo más temprano de lo habitual y la encontré en su jardín delantero. Esta vez no estaba sola. Con ella estaba Leticia, una mujer menuda de cabello rizado y gafas gruesas, que parecía no tener más de 40 años, y un hombre robusto llamado Marcos, quien, por sus rasgos, era probablemente un viejo amigo de Elena. Se reían a carcajadas, el tipo de risa que solo se comparte entre personas que se conocen desde hace años. Cuando pasé junto a ellos, Elena me llamó. «Julián, ven, quiero que conozcas a unos amigos». Me acerqué sintiéndome un poco fuera de lugar. Leticia me miró con una sonrisa que parecía entre amigable y traviesa, mientras que Marcos me estrechó la mano con firmeza. «Así que tú eres el inquilino del que Elena siempre habla tanto», dijo Leticia con un tono cargado de insinuación. «Espero que solo diga cosas buenas», respondí, tratando de sonar casual. «Oh, claro que sí», intervino Marcos, dándome una palmada en el hombro. «Aunque creo que te quedas corto con el jardín. Elena dice que no te interesa cuidar las plantas». «¡Marcos!», protestó Elena, entre risas, con un tono que parecía más de complicidad que de reproche. La conversación fluyó con facilidad, y pronto me encontré disfrutando de su compañía más de lo que esperaba. Leticia resultó ser una mujer ingeniosa y directa, mientras que Marcos tenía una calidez que hacía que uno se sintiera como en casa. Elena, sin embargo, seguía capturando mi atención, aunque intentaba no dejarlo en evidencia. A medida que la tarde avanzaba, un nuevo personaje se unió al grupo. Camila, la nieta de Elena, quien venía de visita después de la escuela. Camila era una adolescente de 16 años, llena de energía y con una risa contagiosa. Se sentó junto a su abuela y comenzó a hablar sobre un proyecto escolar, aunque no tardó en desviarse hacia historias más personales. «Abue, ¿recuerdas cuando intentaste enseñarme a bailar salsa? Fue un desastre». «Fue tu culpa, no mía», replicó Elena riendo. «Tus pies no siguen el ritmo». «Eso es porque tú querías que bailara como si tuviera tu experiencia», dijo Camila provocando otra ronda de carcajadas. Durante esas horas fui un espectador de la vida de Elena, un mundo que parecía tan rico y completo. Pero incluso entre toda esa compañía, no podía ignorar los momentos en que nuestras miradas se cruzaban. Había algo en sus ojos, una intensidad que no se veía en sus interacciones con los demás. Cuando el sol comenzó a ponerse, Leticia y Marcos se despidieron, llevándose a Camila con ellos para que no volviera sola. La casa se quedó en silencio, salvo por el suave crujir de las hojas en el viento. «Gracias por acompañarnos, Julián. Mis amigos te cayeron bien, ¿verdad?», preguntó Elena, mientras recogíamos las tazas de café que habíamos usado. «Mucho. Se nota que son muy importantes para usted». «Lo son. Pero a veces el silencio también es importante», murmuró, mirando hacia el horizonte. Había algo en su tono, algo melancólico, que me hizo querer saber más,
pero no me atreví a preguntar. Cuando terminó de recoger, me invitó a quedarme un rato más en el jardín. Acepté, pensando que una charla ligera nos ayudaría a cerrar el día, pero lo que siguió fue cualquier cosa menos ligero. Mientras hablábamos, su tono se volvió más reflexivo, más íntimo. Comenzó a hablar de cómo había vivido en esa casa desde que tenía 20 años, de cómo cada rincón estaba impregnado de recuerdos. Esta casa me ha dado mucho, pero también me ha quitado cosas. A veces pienso que me he quedado atrapada en ella, como si fuera una cárcel disfrazada de hogar. Sus palabras me impactaron. Por un momento, olvidé que ella era mi casera. Una mujer que hasta hace poco había visto como alguien lejano, casi inalcanzable. En ese instante, se convirtió en alguien terriblemente humano, con sueños, miedos y arrepentimientos. No sé cuánto tiempo pasamos hablando, pero cuando finalmente me levanté para irme, la noche ya había caído. Al despedirme, su mano se posó en la mía, y ese toque fue diferente al de la última vez. Esta vez no fue casual. Fue un gesto deliberado, cargado de algo que aún no podía nombrar. Mientras subía las escaleras hacia mi departamento, mi mente estaba llena de imágenes. Sus ojos, sus palabras, la manera en que su presencia llenaba cada espacio. Y en mi pecho, algo comenzaba a crecer, algo que no podía ignorar. Una atracción sutil, pero poderosa, que empezaba a desbordarse más allá de lo que podía controlar. El fin de semana trajo un aire diferente al vecindario. El bullicio usual de la calle se atenuó, y la casa de doña Elena adquirió un silencio peculiar. Aproveché para limpiar mi departamento y hacer algunos pendientes, pero no podía evitar sentir que algo me atraía hacia abajo, hacia su hogar. El domingo al mediodía, mientras leía en mi pequeño balcón, la voz de Elena me llegó desde el jardín. Estaba acompañada por 2 hombres que no reconocí de inmediato. Uno era un hombre alto y delgado de cabello canoso, con un porte formal y una voz autoritaria. El otro, más bajo y corpulento, tenía un aire más relajado, con risas que resonaban a cada rato. Más tarde supe que eran Daniel, un abogado amigo de Elena, y Sergio, un viejo compañero de su época en el comité vecinal. Por un momento sus voces parecieron animadas, pero luego el tono se volvió serio. Decidí bajar con el pretexto de preguntar algo trivial sobre la presión del agua en mi baño, pero en realidad, la curiosidad me estaba matando. Cuando llegué, el ambiente ya estaba tenso. «Julián, justo a tiempo», me recibió Elena, quien parecía aliviada de verme. «Te presento a Daniel y Sergio». Ambos hombres me saludaron cordialmente, aunque sus miradas revelaban que su atención estaba en otra cosa. La conversación giraba en torno a un conflicto con un vecino que quería apropiarse de parte del terreno de Elena. Daniel explicaba algo sobre escrituras y límites legales, mientras Sergio interrumpía ocasionalmente con anécdotas sobre sus peleas con el mismo hombre. Me quedé un rato escuchando, y aunque el tema parecía complicado, lo que más me intrigaba era la manera en que Elena manejaba la situación. Su firmeza contrastaba con la vulnerabilidad que había mostrado unos días antes. Había una fuerza en ella que me fascinaba, y creo que Daniel y Sergio lo notaban también. «Es un asunto delicado, pero estoy segura de que Elena lo resolverá», dije en un momento, intentando mostrar apoyo. Elena me dedicó una sonrisa cálida, pero no respondió. En cambio, me ofreció quedarme a almorzar con ellos. Aunque sabía que probablemente estaba sobrando en esa reunión, acepté. Había algo en la manera en que me miraba que hacía imposible decirle que no. En la mesa se unió otra presencia inesperada. Clara, una mujer de unos 50 años con un semblante afable y cabello teñido de rubio. Era la hija de Elena, que había llegado para asegurarse de que mamá no se complicara demasiado, según sus propias palabras.
Clara tenía un aire práctico, directo, pero en su interacción con Elena se notaba una mezcla de respeto y preocupación. Durante el almuerzo, la conversación fluyó con más naturalidad. Sergio contaba historias de su juventud. Daniel hablaba de anécdotas en los tribunales y Clara discutía sobre sus intentos de convencer a Elena de mudarse con ella a una casa más pequeña y práctica. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. Deberías considerar algo más cómodo», insistió Clara mientras partía un pedazo de pan. «La casa está bien, Clara», respondió Elena con un tono cortante. «No voy a abandonarla». La conversación tomó un giro incómodo y aproveché el momento para intervenir. «Doña Elena siempre así ha hablado con cariño de esta casa. Es parte de su vida». Elena me miró con gratitud, y Clara pareció evaluar mis palabras antes de asentir, aunque claramente no estaba convencida. El resto del almuerzo transcurrió con relativa calma. Cuando Daniel, Sergio y Clara se despidieron, el ambiente se volvió más tranquilo. Yo me ofrecí a ayudar a recoger la mesa, pero Elena insistió en que me quedara un rato en la sala. La penumbra del atardecer comenzó a llenar la casa, y Elena encendió una lámpara antigua que proyectaba una luz cálida y tenue. Me ofreció un café, y mientras bebíamos, su tono cambió. «A veces, la gente cree que sabe lo que es mejor para ti, pero no siempre es así», dijo rompiendo el silencio. «Clara quiere que me vaya porque cree que estaré más segura, pero esta casa es más que paredes y muebles. Es su refugio», respondí, casi sin pensar. «Exacto. Y también es una jaula», admitió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Se inclinó ligeramente hacia mí, y el aire entre nosotros se cargó de algo indescriptible. Por primera vez, su vulnerabilidad y su fuerza parecían encontrarse en un mismo punto, y yo no podía apartar la mirada. «¿Julián?» Su voz era apenas un susurro. A veces siento que he vivido demasiado para quedarme sin vida. No supe qué responder. Las palabras se me atoraron en la garganta, y solo pude mirarla, tratando de encontrar algún indicio de lo que esperaba de mí. Finalmente, ella tomó mi mano, un gesto tan íntimo como inesperado. «Gracias por estar aquí», dijo, apretando suavemente mi mano. Su contacto me estremeció. Sabía que había cruzado una línea invisible, una que no podía ignorar. Y en ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. Algo profundo y complejo estaba creciendo entre nosotros, y aunque no sabía a dónde nos llevaría, tampoco podía detenerlo. Esa semana trajo consigo más visitas y encuentros inesperados en la casa de doña Elena. Entre ellos, apareció Esteban, el hijo menor de Elena, quien vivía en otra ciudad y solía visitarla esporádicamente. Esteban era un hombre robusto, de unos 40 años, con una energía vivaz que contrastaba con el carácter más reservado de su madre. Llegó con su esposa, Rocío, una mujer alta y elegante de modales impecables, y sus 2 hijos pequeños, Valeria y Nico, que no tardaron en llenar la casa de risas y juegos. Elena parecía rejuvenecer con su presencia, y los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Ayudé con algunas cosas en la casa, como subir cajas del sótano que Esteban necesitaba revisar, pero no pude evitar notar que, incluso en medio de su familia, los momentos en que nuestras miradas se cruzaban seguían teniendo ese peso peculiar. El viernes por la noche, mientras todos los demás descansaban, Rocío propuso preparar una cena especial como despedida, ya que regresaban a su ciudad al día siguiente. Entre risas y charlas, nos organizamos en la cocina. Rocío lideraba con precisión, Esteban bromeaba mientras cortaba verduras, y Valeria y Nico revoloteaban alrededor, metiendo sus pequeños dedos donde no debían. «Tío Julián, ¿por qué no tienes hijos?», preguntó Valeria mirándome con esos ojos grandes y curiosos de niña.
La pregunta me tomó por sorpresa, y antes de que pudiera responder, Rocío soltó una risa suave. Valeria, no puedes preguntar esas cosas así. Es curiosidad, mamá, replicó la niña cruzando los brazos. Elena, que estaba supervisando desde el otro lado de la cocina, intervino con una sonrisa cálida. A veces, Valeria, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Había algo en la manera en que lo dijo que me dejó pensativo. Su voz era suave, pero sus ojos me miraban con una intensidad que parecía atravesarme. La cena fue un éxito, y cuando los niños cayeron rendidos en el sofá, Rocío y Esteban decidieron retirarse temprano. Mientras recogíamos los platos, Elena me invitó a quedarme un rato más para tomar un último café en el jardín. Es raro tener la casa tan llena. Se siente viva otra vez, pero también me recuerda cuánto extraño la tranquilidad, admitió, mientras me servía café en su vajilla favorita, un juego de porcelana con flores pintadas a mano. Nos sentamos en el porche trasero, rodeados por el aroma de las bugambillas y el canto distante de los grillos. La noche era cálida, y la luz de la luna iluminaba suavemente su rostro. Por un momento permanecimos en silencio, simplemente disfrutando de la calma. De repente, apareció Marta, la vecina de al lado, una mujer extrovertida que solía pasar a visitar a Elena por las noches para compartir chismes. Al vernos, Marta se detuvo, pero Elena la invitó a unirse a nosotros. «No quería interrumpir», dijo Marta, aunque su tono indicaba lo contrario. «No interrumpes nada», respondió Elena con una sonrisa. La presencia de Marta alivió un poco la tensión que había comenzado a formarse entre nosotros, aunque no hizo más que retrasar lo inevitable. Tras una media hora de charla trivial sobre otros vecinos y problemas del vecindario, Marta se despidió, dejándonos nuevamente solos. Marta siempre encuentra el momento para aparecer, comenté con una risa nerviosa. Es su manera de sentirse conectada, dijo Elena mirando hacia el horizonte. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. Sentía que había algo suspendido en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Julián, ¿te has dado cuenta de lo diferente que se siente todo cuando estamos solos? La pregunta me dejó sin palabras. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. Sí, creo que sí, murmuré sin saber qué más decir. Elena se levantó de su asiento y se acercó, sus pasos ligeros sobre el suelo de piedra. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía percibir el suave aroma de su perfume, una mezcla de jazmín y algo más que no lograba identificar. Hay algo que no quiero ignorar más, dijo, su voz temblorosa pero firme. El tiempo pareció detenerse. Su mano se posó suavemente en mi mejilla y sus ojos buscaron los míos, llenos de una mezcla de deseo y vulnerabilidad. No pude moverme, como si estuviera atrapado en un hechizo. «Elena», susurré, pero antes de que pudiera decir algo más, sus labios rozaron los míos. El beso fue suave, tentativo, como si estuviera tanteando el terreno. Mi mente gritaba advertencias, pero mi cuerpo respondió de manera automática, devolviendo el beso con una intensidad que me sorprendió. La calidez de sus manos en mi rostro y la suavidad de sus labios borraron cualquier duda que pudiera tener. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Su mirada estaba cargada de emoción, y en ese momento supe que habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. «No sé qué significa esto, pero no quiero fingir que no está pasando», dijo Elena, con una sinceridad que me desarmó. «Yo tampoco», admití, sabiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. La noche continuó con una intensidad que no puedo describir. Cada palabra, cada gesto, estaba impregnado de un nuevo significado,
una conexión que nunca había experimentado antes. Y aunque el mundo alrededor seguía girando, en ese momento solo existíamos ella y yo. Los días posteriores al beso fueron una tormenta de emociones. Cada vez que veía a doña Elena, la realidad de lo que había ocurrido entre nosotros se sentía como un secreto compartido. Un hilo invisible que nos unía y a la vez nos apartaba del resto del mundo. Sus ojos buscaban los míos constantemente, y cada roce accidental parecía estar cargado de un peso imposible de ignorar. El fin de semana siguiente, la casa volvió a llenarse. Esta vez, además de Esteban y Rocío, llegaron Laura, la hermana mayor de Esteban, junto a su esposo Javier y su hija Sofía, una joven universitaria de 21 años con un carácter chispeante. Laura era más reservada que Esteban, pero su preocupación por su madre era igual de evidente. La familia entera irradiaba calidez, pero cada interacción con ellos me recordaba que ahora yo era parte de un juego peligroso, aunque ellos no lo supieran. Durante la comida, en la que todos compartimos anécdotas y risas, noté que Elena evitaba mi mirada. Sin embargo, cada vez que se levantaba para servir más comida o buscar algo en la cocina, su mano rozaba la mía de manera deliberada, enviando un mensaje silencioso que solo nosotros entendíamos. Sofía, la nieta, parecía disfrutar de mi compañía más de lo que esperaba. Era extrovertida y directa, y no tardó en hacer comentarios que llamaron la atención de todos. ¿Así que vives aquí solo, Julián? Debe ser aburrido en comparación con una ciudad universitaria. A veces es tranquilo, pero eso tiene su encanto, respondí, intentando sonar neutral. Bueno, si necesitas algo de emoción, avísame. Siempre estoy buscando aventuras. Sus palabras provocaron risas entre los demás, pero noté cómo la mandíbula de Elena se tensó ligeramente. Había algo en la mirada que me dirigió después que me dejó helado, una mezcla de celos y posesión que me hizo cuestionar si habíamos cruzado una línea mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Esa noche, después de que todos se retiraran a sus habitaciones, decidí salir al jardín para despejar mi mente. Me senté bajo el árbol de bugambillas, dejando que la brisa nocturna enfriara mis pensamientos. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos suaves detrás de mí. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Elena, su voz apenas un susurro. No me volví inmediatamente. El peso de su presencia se sentía diferente esta vez, más decidido, más desafiante. Cuando finalmente giré la cabeza, la vi acercarse, envuelta en una bata ligera que dejaba entrever la delicada silueta de su cuerpo. «¿Estás bien?», pregunté, aunque era evidente que había algo más en su mente. «No lo sé, Julián. Siento que hemos entrado en algo que no puedo manejar sola». La sinceridad en su voz me desarmó. Me levanté y me acerqué, colocándome a pocos centímetros de ella. «No estás sola en esto, Elena. Pero necesitamos entender qué significa para ambos». Sus ojos buscaron los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Sin decir una palabra más, tomó mi rostro entre sus manos y me besó. Esta vez sin la vacilación del primer encuentro. Fue un beso profundo, lleno de deseo contenido y una urgencia que parecía gritar que ya no había marcha atrás. Esa noche, el jardín fue nuestro refugio. Bajo la luz de la luna, nuestras palabras se volvieron irrelevantes y nuestros gestos hablaron por nosotros. Cada caricia, cada susurro al oído, era un paso más hacia algo que no podíamos definir, pero que ninguno de los dos quería detener. Cuando finalmente regresamos al interior de la casa, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. La sala estaba en penumbra, pero la calidez de la noche seguía envolviéndonos. Nos detuvimos en el umbral de su habitación, sabiendo que cruzar esa puerta significaría desdibujar completamente los límites que nos habían retenido hasta ahora. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz quebrada por el peso del momento.
Estoy seguro de ti, respondí, sin titubear. Entramos juntos, y el mundo exterior dejó de existir. El amanecer de lo inevitable. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, ambos sabíamos que el mundo al que despertaríamos sería diferente. Mientras me vestía en silencio, Elena permanecía sentada en la cama, envuelta en las sábanas, con una expresión que oscilaba entre la paz y la preocupación. «Esto cambia todo», dijo finalmente, con un susurro apenas audible. «No tiene que cambiar lo que somos, Elena. Pero sí debemos decidir qué queremos hacer con esto». Antes de que pudiéramos hablar más, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Laura, quien había bajado temprano para preparar café, y notó que algo estaba fuera de lugar. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó desde el otro lado. Elena me lanzó una mirada de pánico y señaló hacia el baño. Asentí rápidamente y me deslicé fuera de la habitación mientras ella abría la puerta. Desde el baño, pude escuchar fragmentos de su conversación. Laura estaba preocupada por lo cansada que parecía su madre y le sugirió descansar más. Elena respondió con calma, pero su voz llevaba un temblor que delataba la tensión del momento. Cuando la casa finalmente se despejó más tarde, supe que no podíamos seguir ignorando lo que había ocurrido. Elena y yo hablamos durante horas, evaluando lo que habíamos cruzado y lo que significaría para nuestras vidas. Habíamos llegado a un lugar donde las emociones no podían reprimirse, pero las consecuencias de nuestros actos se volvían imposibles de ignorar. A medida que la tarde avanzaba, nos despedimos con una promesa silenciosa de mantener nuestro vínculo en la discreción más absoluta, sabiendo que, aunque lo que habíamos compartido era real y profundo, el precio de hacerlo público era demasiado alto. Y mientras me alejaba de su casa aquella noche, con el corazón dividido entre el deseo y la razón, supe que este capítulo de nuestras vidas permanecería como un secreto grabado en la penumbra de nuestras almas.